Bien, ¿cómo les va? Estoy medio tomado de la voz, así que medio que lo voy a tener que dibujar hoy. Pero bueno, sé que alguno que otro me va a saber perdonar y otro que conozco no me va a perdonar y me va a gastar de acá hasta el día del juicio final. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, ¿cómo les va? El día de hoy lo que vamos a hacer es básicamente entrar a la segunda parte de los conceptos fundamentales para el desarrollo de la maratón. La semana pasada... Hola, Cabezón, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿La están pasando bien ustedes en Villa Dolores con la tormenta, no? Hace un ratito hablé con el Lautaro y me mandó una foto. Estaba todo bajo agua. Veo que la están pasando bárbaro. Bueno, algunas preguntas que me hicieron en función a la charla de la clase pasada. Pregunta rápida es, ¿qué tan fiable es la fórmula de Frank Horwin para tener un cálculo de los pases, ¿sí? Desde los 800 hacia la maratón? Y tengo varias respuestas para lo que ustedes me preguntaron en ese momento. Voy mirando el monitor porque tengo mi machete ahí puesto. Frank Horwin básicamente lo que hizo hace muchos años, como era un entrenador de pista, de cultura de pista, dueño de varias medallas olímpicas, valga la redundancia, desarrolló una fórmula en la cual, como yo les mostré, lo voy a poner en la computadora ahora y se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver, la regla de los 4 y 5 segundos, en donde él decía que, o descubrió a partir de... Tiene varias fórmulas en realidad, pero esta es como la tabla más marcada. Él descubrió que en varones el tiempo, por ejemplo, si yo tengo un tiempo de 5.000 metros de 16 minutos, para averiguar el tiempo en 10 kilómetros, tenías que agregarle 4 segundos por cada 400 metros más, ¿sí? Y en mujeres eran 5 segundos por cada 400 metros más. Entonces, ahora se los voy a mostrar. Voy a dar vuelta a la cámara. Voy a poner la computadora. Entonces, supongamos en un varón que tiene 16 minutos en los 5 kilómetros, ¿sí? 16 minutos 00. Recuerden que esta es la página. La pueden sacar de ahí, la página. Brainerd.com UK, que es la página de la Federación Inglesa de Atletismo. Ponen calcular y van a ver que les tira una aproximado de los tiempos que deberían tener para las distancias entre los 400 metros y la maratón. Por ejemplo, con 16 minutos en este punto, con 16 minutos en los 5 kilómetros, según la tabla de predicción de Frank Horwin, acá en varones, yo debería ser capaz de correr la maratón en 2 horas 36 minutos 8 segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que 120 minutos son 2 horas más 36 segundos. 36 minutos son 156 minutos 8 segundos. Entonces, ¿de dónde sale este número que está acá? Básicamente sale de agregar 4 segundos por cada 400 metros que va aumentando la distancia. Si fuera una mujer, él encontró, si fueran mujeres, que serían un promedio, y esta mujer tuviera 16 minutos en los 5 kilómetros, el tiempo se iría a 2 horas 41 minutos 25 segundos, porque se le agrega 5 segundos por cada 400 metros.
Bien, muchos me preguntaron qué factible es esta fórmula y yo les voy a responder en base a mi experiencia. Para chicos jóvenes, estoy hablando jóvenes por debajo de los 25 años, si vos entrenás muy bien y mucho, por ejemplo, ahí está conectado el Enzo. Enzo, vos más o menos cuántas horas por semana estás entrenando, entre 16 y 18 horas, ¿no? Más o menos. Corregime para que no me deje mentir. Más o menos con mucho trabajo de base, esta correlación funciona muy bien, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora voy a poner, Enzo, su mejor marca actualmente son 16 minutos 20 y nosotros estamos trabajando para tener 16 minutos antes de volver a encarar el proyecto de una 16 entre 18 horas. Sí, está bien. El Enzo está entrenando entre 16 y 18 horas semanales entre natación, ciclismo y atletismo. Entonces, Enzo, su mejor debut en maratón, que fue el año pasado en la maratón de Rosario, fue 2 horas 46 minutos. Enzo, la memoria hasta ahora me empieza a fallar. Corregime si estoy mintiendo. 2 horas 46, 50 y pico. Y ese es el tiempo de predicción que me daba con 17 y algo, ¿sí? Vamos a suponer, Enzo en su debut en maratón hizo 2 horas, o sea que son 120 minutos, más 46 son 166 minutos. 166 minutos 50, una cosa así era. Hago el cálculo y claro, y fíjate que me da más o menos el tiempo que en esos momentos él tenía. Él tenía 17, hizo 2 horas 46 y el pase era 3:55, está bien. Fíjate que Enzo tenía creo que 17:10 en ese momento, a la hora de correr los 5 kilómetros, a la hora de correr la maratón, y el cálculo nos dio bastante bien. A ver, vamos a ver, si yo elijo correr 5 kilómetros en 17 minutos 10 segundos, fíjate que el cálculo nos da 2 horas 45 minutos 59 segundos y nosotros hicimos un minuto más de esta marca, o sea que el tiempo de predicción fue perfecto, diríamos que fue prácticamente perfecto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El Enzo tiene 22, 23 años, entonces uno se puede dar el lujo con el volumen de horas que entrena el Enzo y con la capacidad adaptativa que tiene el Enzo de que esta tabla funcione. ¿Qué pasa? Para personas más allá de 25 años, y esto lo estuve hablando con un entrenador de acá de Europa, un español, la semana pasada, discúlpeme, voy a tomar un poquito de té. Lo que él me decía es que la fórmula de Horwin funciona muy bien en la actualidad en los atletas, pero entre los 400 y los 10 kilómetros, que a partir de los 21 y de los 42 kilómetros ya no tiene tanta precisión, porque obviamente el atleta no tiene tanta capacidad de soportar tanta intensidad, o sea, hay una mayor fatiga a medida que la distancia va creciendo. Entonces, a partir de ahí utilizan algo que se llama coeficiente de Regel, que también lo usan los que entrenan por potencia, usan el Street Wins. El coeficiente de Regel básicamente es un porcentaje de caída de la velocidad a medida que aumenta la distancia. Por lo general, para encontrar el tiempo, lo que hacen es multiplicar. Por ejemplo, yo quiero saber el tiempo que voy a hacer en 21 kilómetros. ¿Qué hago? Multiplico el tiempo de 10 kilómetros por 2, me falta un kilómetro, pero igual no importa, y eso me va a dar 20 kilómetros. Y a eso lo multiplico por 1.6. Cuando lo multiplico por 1.6 significa que hay una caída de velocidad del 6%. Y eso es lo normal.
Entonces, para sacar el tiempo de los 21, yo lo que hago es multiplicar el tiempo de los 10 kilómetros por 2 y después lo multiplico por 1.06, no por 1.6, perdón, por 1.06. Eso quiere decir que va a correr un 6% más lento. Eso es lo normal. Si corre, porque con la fórmula de Horwitz sería que corre un 4%, o sea, tiene una mejora del 2%, y eso en gente por arriba de los 25 o los 26 años no es muy factible poder lograr. Para que se tenga en cuenta. Cuando sacar el tiempo de los 42, que es en lo que nos estamos enfocando en esta charla, yo tengo que agarrar mi mejor tiempo de 21, si lo tengo, multiplicarlo por 2 y multiplicarlo después por 1.06. Quiere decir que la caída de velocidad va a ser del 6%, y ahí voy a tener una fórmula más ajustada con respecto a la transferencia de los 10 a los 21 y de los 21 a los 42 kilómetros. Estas fórmulas, tanto la fórmula de Horwitz como el coeficiente de Regel, no toman en cuenta las condiciones del terreno, el viento, la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Que esos son factores que sí se toman en cuenta en fórmulas cuando se corre y se entrena por potencia. Pero bueno, no es el tema de hoy. Era para aclarar una duda y una pregunta que me habían hecho de cómo calcular los pases para poder trabajar. Quiero que tengan en cuenta esto, ¿sí? Quiero que esto lo tengan en cuenta. Sí, recuerden la página esta, quiero que lo tengan en cuenta porque hoy vamos a hablar de 3 tópicos importantes para la preparación de la maratón, que son los mismos tópicos para todas las distancias, pero en este caso aplicado a la maratón, que es el soporte aeróbico, el entrenamiento muscular o el entrenamiento de la fuerza específica y la resistencia específica para la carrera, ¿sí? De la maratón. Entonces, acá entra otra pregunta que me dijeron otro día, pero no tocaste ningún concepto de umbral aeróbico, de umbral anaeróbico, ni de velocidad o potencia crítica, etc. Y no lo toqué, primero porque todo el año pasado en la serie de los podcasts me dediqué a desarrollar fisiología del ejercicio. Y le dediqué varias horas a explicar lo que son las zonas de entrenamiento y explicar lo que son los umbrales y el consumo de oxígeno, e inclusive di ejemplos de cómo entrenarlo. Así que yo diría que muchos vuelvan un poquito a los capítulos de fisiología del ejercicio que publiqué el año pasado y van a encontrar todas las respuestas. Haciendo una recopilación rápida, ustedes recuerden, a mayor intensidad, menor distancia, porque no puedo sostener una alta intensidad, mucha distancia, y a menor intensidad, mayor distancia. Ese es un concepto básico. Bueno, la carrera de los 42 kilómetros no se considera una carrera de alta intensidad, por más que para muchos correr 42 kilómetros para la elite significa tener un pase abajo de 3 el 1000 a veces, pero eso sigue siendo una cuestión aeróbica, o sea, obviamente es una carrera aeróbica. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, nosotros tenemos 2 umbrales. Umbral quiere decir que algo va a cambiar. El significado de umbral quiere decir que algo va a cambiar. Un primer umbral que es un umbral aeróbico y un segundo umbral que es un umbral anaeróbico, o mal llamado umbral anaeróbico. A fines prácticos, por definición, el umbral aeróbico es el punto en el cual comienza a elevarse lo que se llama lactato, que es el producto de la quema del azúcar en sangre por parte de los músculos, y como metabolismo final termina dando el lactato. Químicamente es una sal, etcétera, 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 que también se vuelve después a reconstituir para volver a formar glucosa. Y el umbral anaeróbico lo vamos a cambiar por el concepto, en este caso, de velocidad crítica. ¿Qué es la velocidad crítica? Es una velocidad cuasi estable, repito, cuasi estable, en la cual estoy al límite de empezar a acumular fatiga. Si corro más rápido que esa velocidad crítica, repito, si corro más rápido que esa velocidad crítica, la fatiga va a aparecer mucho más rápido. Y si corro por abajo de esa velocidad crítica,
puedo seguir sosteniendo los pases. Punto clave. Si yo tengo 10 kilómetros entre 35 y 36 minutos, repito, 10 kilómetros entre 35 y 36 minutos, yo podría tomar los 15 o los 21 kilómetros como mi velocidad crítica. Esa velocidad cuasi estable que por la cual si corro mucho más rápido que eso me fatigo más rápido. Si yo tengo esos 10 kilómetros más lento que 35 o 36 minutos, supongamos 40 minutos, que es lo normal para un amateur, mi velocidad crítica la puedo tomar a partir de esos 10 kilómetros. O sea, los 10 kilómetros pueden ser el referencial de la velocidad crítica. No quiere decir que siempre sea así, pero es un indicador práctico. Recuerden, anótenlo y subrayenlo. Tiempos entre 30 y 35 minutos, tomen como velocidad crítica su mejor marca de 15 o de 21 kilómetros. Tiempos más lentos que 35 o 36 minutos pueden tomar los 10 kilómetros como esa velocidad cuasi estable, la velocidad crítica. ¿Por qué quiero saber yo qué es la velocidad crítica? Porque la maratón se corre más lento que la velocidad crítica, ¿sí? Yo no puedo correr una maratón en los ritmos que corro a los 10 kilómetros o que corro a los 21. Entonces, mientras más alta es esa velocidad crítica, mientras más rápida es esa velocidad crítica, más rápida va a ser mi velocidad de maratón. Mientras más baja sea mi velocidad crítica, más lenta va a ser mi velocidad de maratón. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Yo desarrollo la mejora de esa velocidad crítica, que es el símil al FTP en el ciclismo, para que las intensidades más bajas sean más rápidas, por más que sean intensidades bajas, pero sean más rápidas. Entendido ese concepto, vamos a empezar a hablar ahora de los métodos de desarrollo del soporte aeróbico. Cuando yo voy a trabajar la maratón, y entramos en el tema ya, cuando yo voy a trabajar la maratón hay 3 elementos clave que tengo que tener en cuenta, tomando por descontado la cuestión técnica y tomando por descontado la cuestión psicológica. Estos 2 puntos, no tanto la cuestión técnica, pero la cuestión psicológica la vamos a hablar al final o en la tercera parte de la charla. Pero yo tengo que tener en cuenta 3 puntos. El soporte aeróbico o el desarrollo aeróbico de base o la base aeróbica, la resistencia neuromuscular, o sea, la capacidad de resistir fatiga, y la resistencia específica, que es la resistencia que me permite frecuentar el ritmo de la prueba que estoy preparando. Lo vuelvo a repetir: el soporte aeróbico, la potencia muscular y la resistencia específica. Esos 3 elementos tienen que estar en equilibrio para poder preparar una buena maratón. Tiempos de preparación de la maratón, igual que dije la semana pasada, entre 20 y 24 semanas. Menos que eso es arriesgarse a que tu base aeróbica no esté lo suficientemente consolidada y que no puedas soportar el ritmo específico de maratón que estás buscando. Entonces, yo hoy les publiqué una foto, yo no sé si lo voy a cambiar con la cámara, voy a cambiar la cámara un segundo, no sé si lo van a poder ver en el cuadro, lo van a tener un segundo, esperen que tengo el rodillo, tengo las 2 bicis, tengo todo acá. Yo les hice un cuadro, publiqué una foto donde les puse los ritmos de carrera hoy, ¿sí? Les puse el ritmo regenerativo, el ritmo de resistencia, un ritmo de tempos. Estas son intensidades. A medida que va bajando, se va haciendo más intenso. Ritmo de maratón, que puede ser lo mismo que ritmo de tempo o de ritmo de resistencia. Ritmo de media maratón, ritmo de 10 kilómetros, ritmo de 5, de 3000, de 1500 y de 800. Y les puse un pequeño resumen. Les dije que para desarrollar la base aeróbica, el soporte aeróbico, yo puedo trabajar con estas intensidades, más o menos, ¿sí? Por eso les puse que la intensidad regenerativa sirve para el soporte aeróbico, la resistencia sirve para el soporte aeróbico, el tempo sirve para el soporte aeróbico, pero ya el ritmo de maratón, que puede ser a ritmo de tempo o a ritmo de resistencia, dependiendo del nivel de... No quiere decir que esto sea más intenso, sino quiere decir que esto
el ritmo de maratón puede estar entre esto y esto. Mientras más entrenado estoy, está cerca de esto. Mientras menos entrenado estoy, está cerca de esto. El ritmo de la maratón nos sirve para hacer desarrollo aeróbico y al mismo tiempo para, obviamente, desarrollar la resistencia específica a la maratón. Lo mismo ocurre con la media maratón. La media maratón me sirve para soporte aeróbico y para desarrollar la resistencia específica. El ritmo de 10 kilómetros, exactamente lo mismo, sirve para desarrollar el soporte aeróbico y la resistencia específica. Los 5.000 metros, por sus características fisiológicas, que están casi entre el 90 y el 92% del consumo máximo de oxígeno, ya no me sirve para el desarrollo aeróbico, me sirve para la potencia aeróbica. Por eso lo ponemos como desarrollo de la resistencia específica. Y a partir de los 3.000 a los 800 ya sería entrenamiento muscular. Son las series cortas y rápidas que usamos para desarrollar. Discúlpame, esperen que paso por acá. Esto ya parece una bicicletería. Mi estudio ya parece una bicicletería de la cantidad de bicis que hay. Pero bueno. Teniendo en cuenta esos ritmos, existen 3 métodos fundamentales que nos vamos a concentrar ahora para desarrollar el soporte aeróbico o la resistencia de base, ¿sí? Que son, obviamente, las carreras largas o los fondos, ¿sí? Las carreras continuas, que pueden ser suaves o pueden ser mucho más intensas. Las carreras progresivas, donde comienzo corriendo un ritmo y termino corriendo un ritmo más fuerte, y todas las combinaciones que puede haber con eso, yo ahora les voy a dar ejemplos. Y las carreras umbrales. ¿A qué le digo yo carreras umbrales? Denme un segundo, por favor. Carreras umbrales les digo a las carreras que frecuentan ritmos específicos de prueba. Por ejemplo, existen 3 velocidades umbrales en mi concepción para facilitarme a mí la preparación de los chicos. El ritmo de maratón, el ritmo de media maratón y el ritmo de los 10 kilómetros. Estas tres distancias son fundamentales para el desarrollo de la maratón. Claves. La maratón es un deporte aeróbico, ¿sí? Es una prueba aeróbica, o sea que requiere de oxígeno. Mientras más rápido corro, más rápido tengo que metabolizar ese oxígeno, tengo que captarlo, transportarlo y ser utilizado por los músculos. Eso se llama metabolizar el oxígeno. Algunos hablan de respiración tisular, bla, 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 bla. Metabolismo del oxígeno. Si yo no entreno variedad de distancias, si yo no entreno entre los 5 y los 42 kilómetros, le estoy restando capacidad al motor para poder utilizar oxígeno a diferentes intensidades. Mientras más potente sea mi motor, más económico va a ser a bajas intensidades. Entonces yo tengo que construir un motor muy potente para que cuando tengan que frecuentar el ritmo de la maratón sea mucho más económico. Recuerden, el juego en todo deporte de resistencia se trata en ejecutar y sostener. El que más rápido pueda ejecutar y más tiempo pueda sostener es el que va a ganar. A mí no me interesa ser resistente, a mí me interesa ser rápidamente resistente. Quiere decir que pueda soportar mucha intensidad durante mucho tiempo. Entonces el juego es ese, quien corra más rápido durante más tiempo gana la maratón. Fácil. Entonces vamos a empezar a hablar de estos 3 métodos de desarrollo. Voy a empezar hablando un poco de las carreras largas o de los fondos. ¿Cuándo hacemos generalmente los fondos? Si nosotros corriéramos 5 veces a la semana, ¿sí? Un promedio de 60-70 kilómetros semanales, los fondos generalmente van o los sábados o van los domingos, generalmente más los domingos. Tiene 2 funciones que vayan los domingos. Primero, que las carreras generalmente son los domingos, entonces yo adapto mi cuerpo a dar esa prestación de energía ese día. Y el segundo punto, que es el momento en que la mayoría puede salir a correr temprano a la mañana para después volver y poder hacer la compra, salir con los chicos y que no los echen de la casa.
Yo sé que esa historia muchos la conocen. Como así también hay muchos que compran una bicicleta y le dicen a la señora que valió la mitad de lo que valió. Bueno, acá la historia es la misma, negocio. Salgo a correr temprano el domingo a la mañana, bien temprano, para después volver tipo 10 de la mañana, poder pegarme un baño y poder cumplir con todos los labores de la casa familiares. Dígame que no. Dígame que esa historia no la conocen. Pero bueno, se habré tenido que salir a defender padres por eso. El primer punto, lo primero que vas a hacer al principio del ciclo, o sea, en las primeras, los ciclos, acuérdense que le habíamos dicho que más o menos se dividen en 3 partes: un periodo de base, un periodo específico y un periodo más competitivo, ¿sí? El periodo de base tiende a durar más o menos entre 6 a 8 semanas. Mientras menos base tengas, más lo podés extender. Repito, mientras menos bases tengas, más lo puedes extender. Si yo tengo 20 semanas, vamos a un ejemplo bien cuadrado. Yo tengo 20 semanas de trabajo. Y yo soy un corredor Nobel. Es muy probable que 6 semanas de periodo de base no me alcancen. Entonces me puedo extender tranquilamente a 8 o a 10 semanas. No hay ningún problema, porque estoy desarrollando. En la etapa en la que yo estoy desarrollando. El objetivo de la maratón, mi primer objetivo de maratón es cumplir la maratón. Después voy a ir a buscar marcas, pero el primero es desarrollar la base y poder cumplir con la distancia. Entonces las carreras generalmente en las primeras semanas, entre las 6 y 8 semanas, pueden ser más, recuerden, pero entre las primeras 6 y 8 semanas suelen ser carreras largas, donde voy agregando por lo general 10 minutos por cada fin de semana, o cada 2 semanas voy agregando 10 minutos. Por ejemplo, durante los 2 primeros domingos corro 60 minutos, los siguientes 2 domingos 70, los siguientes 2 domingos 80, y así voy agregando 10 segundos. Entonces voy haciendo una progresión suave. O puedo hacerlo más marcado, 10 minutos por cada fin de semana. Esa es la forma más suave. Generalmente son entre 16 y 20 kilómetros y lo usas al comienzo del periodo de desarrollo para ir ganando resistencia sin generar mucho estrés, ¿sí? También puedes usar una carrera mucho más larga el domingo y otra el miércoles. Supongamos que entreno el lunes, me lo dejo de descanso, porque lo dejo de descanso para permitir que el cuerpo se adapte de todo el entrenamiento de la semana anterior. Entonces entreno martes, miércoles, jueves, viernes, ahí tengo 4 días. El sábado descanso, porque lo uso para salir con la familia, para las actividades de los chicos, para lo que sea. El domingo entreno, ¿sí? Entonces tengo 2 días de descanso, el lunes y el sábado. O el sábado puedo andar en bici, entonces sigo estimulando el sistema aeróbico, pero disminuyo el impacto. Después podemos hacer carreras largas un poco más moderadas a medida que vamos avanzando, que nos vamos saliendo de esas 8 semanas y entramos a las siguientes 6 semanas. Qué sé yo, pueden ser 24 kilómetros donde hago 18 kilómetros suaves y los últimos 6 kilómetros los hago un poquito más rápido. Ya tiene más característica una carrera progresiva. Después puedo hacer carreras progresivas propiamente dichas. Estamos hablando del domingo, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, nos estamos enfocando en el domingo. Entonces puedo hacer 20 kilómetros a ritmo de resistencia, vamos a ponerle un número, 5 al 1000, y después hago los últimos 20 minutos a ritmo de tempo. ¿Se acuerdan? Que es el tercer nivel, a ritmo de tempo, que puede ser a 4.50, 10 segundos más rápido. Entonces, de esa forma, progresivamente voy forzando el sistema aeróbico para que se vaya adaptando. Recuerden que para que haya adaptación tiene que haber estrés. También podemos hacer una carrera larga combinada con ritmo específico. Por ejemplo, vos haces 20 kilómetros suaves, ¿sí? A 5 al 1000, y después haces 2 bloques de 10 minutos
con 5 minutos en el medio a ritmo de maratón, por ejemplo, o podés hacer un primer bloque de 10 minutos a ritmo de maratón y un segundo bloque a ritmo de media maratón. O podés hacer un primer bloque de 10 minutos a ritmo de media maratón y un segundo bloque de 10 minutos a ritmo de 10 kilómetros. Eso ya es forzar el sistema fuerte, eso ya es una cuestión más avanzada. Y podés trabajar cuando ya te vas acercando más cerca de la carrera. A ver, yo no me acuerdo si lo tengo acá. Este es mi pequeño manual de series. Vos podés hacer, por ejemplo, una serie típica es 20 minutos suave y haces 20 kilómetros al ritmo de la maratón buscado. 20 kilómetros al ritmo de maratón buscado. Entonces, y después aflojás. Entonces, la carrera larga se vuelve en una carrera específica. ¿Te vas dando cuenta cómo te lo voy explicando? Todos los domingos, vos progresivamente vas de las carreras largas sin variación a carreras progresivas donde hay pequeñas variaciones y terminás con carreras a ritmos específicos de maratón, ¿sí? Por ejemplo, hay y no estoy hablando de series complejas, pero por ejemplo vos podés tirar qué sé yo, 15 kilómetros a ritmo de resistencia o ritmo suave y después meter 8 kilómetros al ritmo de maratón buscado. Y lo puedes así creciendo. Puede ser 10 más 8, 10 más 10, 10 más 12, 10 más 15, 10 más 18 y puedes terminar cerrando 10 más 20. Un punto importante, está Lenzo ahí que no me va a dejar mentir. En la práctica yo descubrí que entre la semana 5 y la semana 4 anterior a la carrera, meter un fondo de 30 a 35 kilómetros le da confianza al corredor. Repito, meter un fondo de 30 a 35 kilómetros entre la semana 5 y la semana 4 anterior a la maratón le genera mucha confianza al corredor. Entonces ese punto ténganlo en cuenta, porque hacer sobredistancias o hacer distancias más largas de lo normal que vienen haciendo tan cerca de la carrera, y si el corredor la soporta, le da un plus de confianza. Después vamos a hablar de las carreras progresivas. Las carreras progresivas que pueden ir los domingos, que es la transformación o la evolución de la carrera larga, o pueden ir los miércoles, tienen básicamente el concepto es: comienzo corriendo un ritmo y cierro corriendo un ritmo mucho más rápido. Podemos hacer una progresión moderada, qué sé yo, hacemos 6 kilómetros fácil y los últimos 20 kilómetros un poco más rápido, supongamos 10 segundos más rápido por cada 1000 metros. Podemos hacer lo mismo en cuestas, entonces estamos trabajando no solamente forzar el ritmo aeróbico, sino también estamos trabajando la fuerza específica. Cuando se hace en terrenos ondulados, que yo le pongo a los chicos a hacer terrenos ondulados, salvo que sean una cuesta así, que a veces suele estar, dice Lenzo tal cual, refuerza la cabeza y no hace falta que ese fondo largo sea el ritmo buscado de maratón. Sí, es así, Lenzo, tal cual. Lo que yo estoy buscando cuando corro en terreno ondulado es que tanto cuando subo, cuando bajo, mantenga el mismo pase. Entonces estoy trabajando fuerza específica en condiciones específicas. ¿Por qué? Discúlpenme, voy a usar un término, pero no quiero sonar despectivo. Los porteños, cuando han ido a correr la maratón de Córdoba, la odian. ¿Por qué? Porque la maratón de Buenos Aires y la maratón de Rosario es plana, prácticamente. Tiene muy pocas variaciones. Ahora, la maratón de Córdoba, terminando subiendo la Poeta Lugones, esa subida que es interminable, no sé, debe ser como 1 kilómetro interminable hasta que llega a los museos, y gira y sube hasta el Dante y pasa y termina, la detestan, la odian, porque vienen en bajada, vienen en ritmo plano y de golpe se encuentran con una subida y dicen: ¿qué pasó acá? Yo he visto gente caminar y gente abandonar la carrera en ese punto. ¿Por qué? Porque no están preparados para soportar ritmo específico de maratón en cuestas. Entonces,
Los trabajos moderados de progresión, trabajos progresivos en cuestas o en terrenos ondulados, lo que te permiten es poder desarrollar eso. Hago un cierre haciendo esa diferencia. Después podemos comenzar con carreras más duras, quiere decir que comienzo corriendo, 15 o 20 kilómetros. Voy a poner tiempo, yo no pongo kilómetros, yo trabajo por tiempo. Yo puedo hacer 60 o 70 minutos a ritmos suaves y cerrar los últimos 20 minutos a ritmo fuerte, supongamos a ritmo de 21 kilómetros. Esa es una carrera progresiva fuerte, ¿sí? Y después empiezan las combinaciones. Yo puedo hacer una carrera progresiva fuerte, mezclándola con una carrera umbral, por ejemplo, que yo lo he hecho bastante eso, hacer 60 minutos suave y después hacer un bloque de 15 minutos a ritmo de maratón, 5 minutos intermedios suaves, 10 minutos a ritmo de media maratón, 5 minutos suave y después les meto 6 o 8 de 400 a ritmo de 10, 5 o 3000 metros, o sea, tienen que ir fuerte. Fuerzo el sistema aeróbico. ¿Por qué? Porque eso me permite asegurarme que cuando entro en estado de fatiga en la carrera, aparte de reducir ese coeficiente de Regel, vieron que le dije que cae en un 6% el ritmo de velocidad cuando se duplica la distancia, bueno, me permite asegurarme, entrenar el sistema neuromuscular y entrenar al metabolismo la capacidad de apretar cuando estoy entrando en estado de fatiga, ¿sí? ¿En qué se traduce esto? Por ejemplo, vuelvo a tomarlo a Lenzo porque está ahí de ejemplo. Cuando Lenzo fue a correr los 42 de Rosario, nosotros teníamos una liebre que nos ayudó un montón. Yo iba en una bicicleta al lado, el papá de Lenzo iba en otra bicicleta al lado, y teníamos una liebre que lo intersectó, creo que al kilómetro 20 y algo, que lo iba acompañando. Los últimos 3 kilómetros de Lenzo fueron durísimos, o sea, del kilómetro 39 a cerrar el kilómetro 42 fueron durísimos. Si nosotros no hubiésemos hecho ese tipo de entrenamientos progresivos y fuertes al final, vos no tenés la fuerza muscular necesaria para poder soportar el ritmo específico, tu ritmo cae. Entonces, y este es otro concepto que no está en los libros, tener la capacidad de poder acelerar en estado de fatiga es parte de la base. Si yo no tengo base, una buena base, eso no lo puedo hacer. Entonces mis ritmos son planos. Lo que en la teoría rusa del entrenamiento se llama, barrera de la velocidad. Puedo correr mucho a un solo ritmo, pero no, cuando tengo que acelerar no lo puedo cambiar. Y las últimas, que es esta es una de mis metodologías preferidas para trabajar, se llaman las carreras umbrales. Perdón, hay algo que no les dije. ¿Cómo progresan en el ciclo? Piensen en este concepto pedagógico muy simple. De lo poco a lo mucho, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, ¿sí? De lo lento a lo rápido. Siempre piensen en esos principios pedagógicos de la educación física y nunca le van a errar. Entonces, obviamente que las carreras progresivas, suaves, moderadas, se van a ir transformando después en carreras progresivas suaves, fuertes, para después irse transformando en carreras suaves, progresivas y después combinadas con diferentes ritmos y encuestas. Entonces, a medida que voy avanzando en el ciclo de preparación entre la semana 20 y la semana -1 antes de la carrera, eso se va volviendo cada vez más específico. No solamente se va volviendo cada vez más difícil, sino que se va volviendo cada vez más específico. Entonces, el criterio es la especificidad. Cada vez debe ser más específica la carrera. Debe comenzar de lo suave a lo fuerte y de lo inespecífico hacia lo más específico. No les puedo dar una fórmula correcta, exacta, porque no existe, porque depende del corredor. ¿Sí? Eso no les puedo dar una receta de cocina. Lo que sí les puedo decir que en las primeras 6 a 8 semanas preponderan las carreras progresivas moderadas y empiezan hacia las últimas 2 semanas las carreras fuertes
En la mitad del ciclo, ¿sí? Las 6 semanas posteriores a esas primeras 6 a 8 semanas de preparación, hay carreras progresivas en cuestas y hay carreras progresivas combinadas con ritmos de maratón y de media maratón. Y saliendo de ese periodo específico y entrando al periodo de competitivo, que son las 5 o 4 semanas previas a la carrera, preponderan las carreras progresivas a ritmos de maratón y a ritmos mucho más fuertes de maratón. En este caso pueden ser los ritmos de 10 kilómetros. Eso como puntos esenciales. Bueno, y las carreras umbrales, que yo las considero dentro de la metodología del desarrollo de la maratón una de las herramientas fundamentales para trabajar. Vos podés trabajar. La carrera umbral tiene una característica, y esto grábenselo a fuego. Cuando vos terminás una serie de carrera umbral, como yo le digo, no tenés que terminar completamente agotado. Tenés que terminar sintiendo que podrías dar un poquito más. Si terminás completamente agotado, eso te va a inhibir para el resto de la semana las siguientes series. Entonces, tenés que sentir que te queda un poquito de resto. Cuando entrenás triatlón es un poquito más difícil porque como tenés doble sesión, si venís del agua a veces y vas a hacer la carrera a pie, la fatiga la sentís mucho más. Pero bueno, en condiciones de carrera vos siempre corres fatigado, entonces te tenés que adaptar a eso. Vamos a empezar con lo más fácil. Una carrera umbral puede ser de un bloque, de 2 bloques o de 3 bloques. Yo jamás hice de 4 bloques porque no hizo necesario, la verdad que no hizo falta. Pero las carreras de un bloque puede ser, caliento 2 kilómetros y después puedo meter 4 kilómetros a ritmo de media maratón y vuelvo a aflojar 2 kilómetros. Esa es una carrera una carrera umbral de un bloque. ¿Dónde entra eso? Cerrando el ciclo de base y entrando en el ciclo específico, ¿sí? Es la puerta de entrada del ciclo específico. Entonces, cerrando la semana menos 2, la semana menos 1, antes de entrar al ciclo específico, o sea, estamos hablando de la semana 7, 8, y va a preponderar en todas las semanas de desarrollo específico, que van a ser más o menos entre 6 a 8 semanas. Pueden ser de 2 bloques, donde yo repito la misma intensidad, o sea, hago bloque de 10 o de 15 minutos a ritmo de media maratón, o puede ser escalonado hacia arriba o escalonado hacia abajo. Puede ser primer bloque a ritmo de maratón y segundo bloque a ritmo de media maratón, o primer bloque a ritmo de media maratón y segundo bloque a ritmo de maratón, o más intenso, ya de la mitad del ciclo específico para adelante. Salen globitos, no sé por qué salen globitos. Haciendo primer bloque a ritmo de media maratón y segundo bloque a ritmo de 10 kilómetros. Recordemos que los ritmos específicos los desarrollamos con 21 kilómetros, 42 kilómetros y 10 kilómetros. ¿Sí? O pueden ser de 3 bloques. Los 3 bloques pueden ser los 3 bloques a la misma intensidad, o sea, 42, 42, 42. Pueden ser 21, 21, 21. Es muy difícil que puedas hacer 10, 10 y 10. Pero sí puedes hacer primer bloque a ritmo de 42, segundo bloque a ritmo de 42, tercer bloque a ritmo de 21. Vas progresando. Primer bloque a ritmo de 42, segundo bloque a ritmo de 21, tercer bloque a ritmo de 21. Más progresión. Primer bloque a ritmo de 42, segundo bloque a ritmo de 21, tercer bloque a ritmo de 10 kilómetros. Cuarta progresión, ritmo de 21, ritmo de 10, ritmo de 10. Cuando salís del periodo específico y entras al periodo competitivo, lo que empezás a trabajarlo es como resistencia a la fatiga. Entonces lo haces a inversa, lo haces en una escalera inversa. ¿Cómo lo puedes hacer?
Ritmo de 10 kilómetros los primeros 10 o 15 minutos, 5 minutos intermedio. Ritmo de 21 kilómetros, 5 minutos intermedio, ritmo de 42 kilómetros. Entonces atacás el ritmo de los 42 kilómetros habiendo estado prefatigado por los ritmos de 10 y los ritmos de 21 previos. ¿Se entiende? Si te sale esta serie, si podés soportar correr 42, 10 o 15 minutos a ritmo de 42 kilómetros, habiendo hecho previamente estos dos bloques, quiere decir que el desarrollo aeróbico lo hiciste bien. Si esta serie no te sale, quiere decir que no tenés suficiente base aeróbica y tenés que hacer 2 pasitos para atrás. Porque es muy probable que si esta serie no te sale, el ritmo de 42 que estás buscando el día de la carrera no te va a salir. Mismo concepto que dije para lo anterior. De lo poco a lo mucho, de lo inespecífico a lo más específico, de lo suave a lo fuerte, de... ¿cómo es? De lo conocido hacia lo desconocido, ¿sí? De lo simple a lo complejo. Existe una prueba que yo suelo hacer, para los 42, que generalmente lo hago en la semana 8, saliendo del periodo de base, en la semana 14 o semana 16, saliendo del periodo específico, que es hacer 8 kilómetros a la frecuencia cardíaca. No miro el pase, no miro la potencia, simplemente lo hago a la frecuencia cardíaca del ritmo de 42 o de las pruebas de 42 que hice anteriormente, para ver qué ritmo me sale. O sea, la variable dependiente es la frecuencia cardíaca y la variable independiente es el ritmo. Entonces, esa prueba me dice lo siguiente: si yo a una misma frecuencia cardíaca recorro la distancia de 8 kilómetros más rápido, quiere decir que el entrenamiento está dando resultado. Si yo a la misma frecuencia cardíaca que las series, para eso tengo que controlar todas las variables, ¿no? Que la serie de desarrollo de 42 kilómetros o de mi mejor 42 kilómetros anterior y mi ritmo empeoró, que puede ser porque hace calor, porque no estoy hidratado, por etcétera, 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 pero eso en mi caso es una señal de alarma de que algo no va bien, o en algo me equivoqué, o algo le está pasando al deportista. ¿Sí? Repito, eso lo hago en la semana 8 y lo hago en la semana 14 o en la semana 16 previa a la carrera. Con todo eso, con todas esas herramientas que les acabo de dar, nos encargamos de desarrollar la resistencia aeróbica para poder soportar ritmos específicos de maratón. Ahora vamos a entrar en lo que es el desarrollo muscular. Tengo algunos ejemplos anotados, pero no se los quiero hacer muy largo, la verdad, porque no les quiero hacer un menjunje. El entrenamiento muscular. El entrenamiento muscular básicamente está compuesto por series intervaladas, ¿sí? Ahí vas a tener, todo lo que es trabajo de cuesta, ¿sí? Todo lo que es trabajo de cuesta, todo lo que sea más complejo que el terreno natural donde corro es un trabajo de fuerza. Todo lo que son los sprint cortos, ¿sí? Trabajos de sprint cortos, que pueden ser también trabajos en pista, y todo lo que sea cuesta descendente. Todo eso hace al trabajo de sprint. En el desarrollo neuromotriz existe un principio básico que dice: primero trabajo en condiciones facilitadas, después trabajo en condiciones normales y después trabajo en condiciones dificultadas. Ejemplo: yo quiero correr a 3, en este caso el Enzo en este momento, la velocidad crítica del Enzo es 3:43, ¿sí? Me acuerdo porque lo revisé hoy. Es 3:43, él puede correr 3:43 más o menos 42 minutos sin caer en estado de fatiga, o por lo menos eso dicen los datos. Y yo quiero forzar un poquito ese ritmo. Entonces, lo primero que voy a hacer es usar condiciones facilitadas.
¿Qué hago en una condición facilitada? Una pequeña pendiente. La caída de la pendiente con una técnica correcta de desplazamiento hace que el chico pueda correr a la misma, al mismo gasto energético mucho más rápido. Una vez que logro eso, lo hago en condiciones normales, o sea, en condiciones planas. Estoy forzando. Él tiene 3.43, supongamos yo quiero que corra 3.35. Primero en descendente, después en plano y después lo hago en ascendente. Tiene que ser capaz de correr a 3.35 en condiciones dificultadas. Entonces de esa forma yo voy desarrollando la resistencia muscular específica para la carrera. Los métodos sugeridos para esto son, bueno, sprints en cuestas, ¿sí? Empezamos con sprint de 8 segundos, después con sprint de 10 segundos y podemos llegarse hasta 12 segundos. Yo generalmente no hago 12 segundos, yo empiezo con 4 cuestas de 8, 6 cuestas de 8 segundos, 10 cuestas de 8 segundos y después lo extiendo a 10 segundos, 10 cuestas de 10 segundos. Después esas mismas cuestas, a medida que va el ciclo, voy saliendo de las primeras 4 semanas de entrenamiento y entro a las segundas 4 semanas de entrenamiento, esas cuestas se van transformando en distancias más largas, distancias de 200 y de 400 metros, las siguientes 4 semanas. Cuando salgo de esas 4 semanas, que completé las primeras 8 semanas de base, lo siguiente que hago es hacer como intervalos de velocidad. Entonces empiezo a combinar series. Por ejemplo, hago, 10 minutos a ritmo de 21 y después te meto entre 4 y 8 piques de 400 a ritmo de 5 kilómetros, de 10 kilómetros. Todos trabajos combinados. Y también lo que suelo hacer es hacer, por ejemplo, carreras largas de 1 hora y después termino con 6 piques de 100 metros al 100% con recuperación libre. Entonces todo eso se va volviendo progresivo. Yo voy desde lo más corto y lo más intenso al principio del ciclo hacia lo más largo y un poco menos intenso. Voy desde los piques cortos de 8 o 10 segundos hacia los piques de 200, 400 y hasta 800 metros, ¿sí? A medida que me voy acercando al ciclo de carrera. Entonces, como el pique se va volviendo cada vez más largo, obviamente es más intenso, pero no quiere decir que no deje de ser realmente intenso y genere potencia. Entonces, este pique se va volviendo cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más largo, más largo, más largo, más largo, más largo, más largo. Va bajando intensidad, pero se va volviendo cada vez más largo, más largo, más largo. Y las carreras de soporte aeróbico se van volviendo de más suave a cada vez más intensas. Entonces llega un momento que lo corto y rápido se va acercando mucho a lo largo e intenso. Mientras más corta sea esta distancia, quiere decir que tengo un corredor mucho más completo y es un corredor mucho más potente para correr una distancia larga. Por lo general, para ser un corredor de clase mundial se toma en cuenta, este es un parámetro no escrito, o sea, los entrenadores lo manejan, dicen que un corredor de 42 kilómetros de clase mundial es capaz de correr al 40% de su mejor marca de 100 metros libres, ¿sí? Voy a poner un número cuadrado, supongamos que el Enzo corre en 15 segundos, no, 15 es muy lento, 14 segundos los 100 metros, bueno, él tendría que ser capaz de correr 42 kilómetros al 40% de los metros por segundo que corrió esos 100 metros. Si vos lográs eso en tu corredor, vos tenés un corredor de clase mundial. Ese es como una especie de prueba fáctica que usan los entrenadores. Mientras más alejado está ese porcentaje de los 100 metros, menor clase del corredor. Mientras más cerca está el corredor corriendo los 42 kilómetros de esos 100 metros llanos, de mejor clase es el corredor. Ese es el problema de la gente que lo único que hace para correr un maratón es entrenar fondo. Por eso, para entrenar la maratón requiere distancias variadas. Si entendieron esto acá, entendieron casi ya el 60% de la preparación de la maratón. Para preparar una maratón, yo tengo que tener un muy buen 21 kilómetros, ¿sí?
La maratón, los 42 kilómetros, no se prepara trabajando solamente el ritmo de los 42. La maratón se trabaja trabajando el ritmo de los 21 kilómetros. Repito, y esto grábenlo a fuego. La maratón se trabaja preparando los 21 kilómetros. Vos tenés que estar en la semana 16, si tomamos 20 semanas, vos tenés que estar en la semana 16, 17 de la carrera teniendo una muy buena marca o bajando tu mejor marca de 21. Si vos bajás tu mejor marca de 21, bajás tu mejor marca de 21 en la semana 16, es seguro que tenés una muy buena base para correr los 42. Si vos igualás o empeorás tu marca de 21 kilómetros en la semana 16, previa en la semana 16, que sería la semana -4, -5 antes de la maratón, algún moco te está echando. Hay algo que no estás haciendo bien. Y para tener un buen 21K tenés que también frecuentar los ritmos de 10 y de 5 kilómetros. Por eso les digo que la maratón requiere de diferentes tipos de distancia para poder perfeccionar el pase aeróbico. Me quedan 4 minutos, si no la Andrea me va a retar. Y me quedaría el entrenamiento de la resistencia específica. Las series de resistencia específica, o sea, frecuentar el ritmo específico durante mucho tiempo, lo empiezo a hacer más o menos en la semana -8 antes de la carrera. Repito, la semana -8 antes de la carrera. Y tenés varias series que las podés ir usando y después las 4 últimas semanas se van a transformar en tu serie principal. No vas a trabajar otra cosa que no sea esa serie. Yo acá me anoté varias series básicas que tengo. Si ustedes quieren, yo después les puedo dar muchas otras series. Acá estoy lleno de series acá. Lleno de series. Inclusive no todas las he usado 4 o 5 series en realidad. Pero, por ejemplo, para personas poco competitivas que están en ese primer ciclo de 4 años que yo les conté, ese primer ciclo de 4 años de formación, para la maratón, la serie específica de desarrollo todos los domingos, supongamos, puede ser correr 32 o 35 kilómetros suaves, cómodos. El solo hecho de correr eso te garantiza que vos puedas terminar la maratón. Con todo el trabajo de la semana previa, obviamente, y de las semanas previas, pero eso como serie específica. Cuando sos un corredor competitivo, o sea que estás entre el año 5 y el año 8 de entrenamiento, vos podés correr una serie que yo la he usado bastante, que son entre 32 y 34 kilómetros, donde hago 16 kilómetros más 20 segundos del ritmo de maratón y hago 16 kilómetros 10 segundos más rápido que el ritmo de maratón. ¿Se entiende? Hago 16 kilómetros 20 segundos más lento y hago 16 kilómetros 10 segundos más rápido. Si yo puedo soportar esa serie y la trabajo, la persigo durante 6 semanas, 8 a 6 semanas antes de la carrera, obviamente que voy progresivo, capaz que no empiezo con 16 y 16, empiezo con 8 y 8, 10 y 10, 12 y 12, 14 y 14 y 16 y 16. Yo me aseguro que el chico va, o la chica, el atleta en realidad, va a poder ir al ritmo que está buscando. Es una serie de desarrollo específico de maratón, de resistencia específica para la maratón. Y en los atletas que son mucho más avanzados, lo que suelo hacer es hacer 1 kilómetro por 1 kilómetro. ¿Qué quiere decir 1 kilómetro por 1 kilómetro? Empiezo con 45 o 60 minutos suaves, ¿sí? Corriendo, y después de eso hago 20 kilómetros, haciendo 1 kilómetro 10 segundos más rápido que el ritmo buscado, 1 kilómetro 10 segundos más lento que el ritmo buscado, y así voy, tac, 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 tac. El promedio o la velocidad normalizada que me va a dar de esos 20 kilómetros, 1 kilómetro arriba y 1 kilómetro abajo por 10 segundos, termina dando el ritmo de la maratón que estoy buscando. Si esa serie no me sale a altos niveles competitivos, estoy hablando de una persona que tiene mucho fondo y mucho trabajo, es muy probable que el tiempo en la maratón se me vaya entre 5 a 7 minutos arriba del que estoy buscando. Bueno,
espero haber sido bastante claro con la clase de hoy. Recuerden que hoy hablamos de conceptos básicos de velocidad crítica, de umbrales, que eso lo hicimos de forma introductoria, cómo calcular las pases de las diferentes distancias. Hablamos de cómo desarrollar el ritmo, la base aeróbica para la maratón, cómo desarrollar la fuerza neuromuscular para la maratón y cómo desarrollar la resistencia específica para la maratón. La clase que viene vamos a hablar ya directamente de la planificación, del macrociclo, del mesociclo y del microciclo. Cómo podemos combinar estos diferentes métodos que hablamos hoy en esa sesión. Y ya estoy viendo que para una cuarta clase vamos a hablar de la preparación mental para la maratón. Antes de que nos vayamos y que yo me quede sin voz, ¿alguno tiene alguna pregunta? Hable ahora o calle para siempre. Ahí la Andrea ya me está retando. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? Cierro el telón en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos fuimos, chicos. Acuérdense, cualquier duda, consulta o pregunta, lo escriben abajo en los comentarios o me mandan un mensaje. Seguramente han estado viendo, antes que nos vayamos, que hemos estado haciendo publicidad para captar nuevos atletas. Estamos buscando formar un equipo de triatletas fuerte que quieran ir a correr las competencias nacionales y también quieren buscar clasificación a las competencias internacionales. Básicamente estamos buscando atletas amateur comprometidos, donde lo que estamos buscando es que optimicen su tiempo, equilibrando su vida familiar, social, laboral y todo lo que convenga. Y lo que estamos buscando básicamente es un cambio profundo en esos atletas y que sean inspiración para otras personas. Así que bueno, habiendo hecho el chivo, cuídense y nos vemos la clase que viene. Espero que lo que hablamos hoy les haya servido. Y recuerden, la mesa de debate siempre está abierta para todos ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos.